ir avanzando, eh, te digo, le voy haciendo algo, es esto. Y mm, mm, ya, sí, es muy bien, simple. Ah, mm, Sí, de Enmateclia, conoce tu carrera. Nos acompaña el doctor ministro Antonio Gómez Gutiérrez para platicarnos sobre orientaciones de la carrera de matemáticas. Gracias, doctor. Adelante. gracias por la invitación. Y bueno, pues voy directamente al contenido de la plática. Eh, digamos, un primer recorrido sobre las áreas de las matemáticas. Podrían decirse que podríamos agruparlo en, por una parte, álgebra, teoría de números, criptografía, análisis, ecuaciones diferenciales, sistemas dinámicos, biomatemáticas, ciencias de la computación, lógica y teoría de conjuntos, enseñanza de las matemáticas, historia y filosofía, estadística y probabilidad, física matemática, geometría algebraica, geometría diferencial, matemáticas discretas y topología en las tres vertientes, general, algebraica y diferencial. Si van al Congreso de la Sociedad Matemática, la mayoría de estas áreas están allí, hay algunas un poquito más. De hecho, en el Congreso anterior hubo una sesión de divulgación de la ciencia, haciendo énfasis en esta idea de poder comunicar, de comunicar lo que uno está haciendo. Ahora, uno es el plan de estudios actual, pero hay un mundo que está cambiando y una ciencia que está avanzando. Y hay problemas de otras ramas que van a exigir más matemáticas. Uno de ellos, parte de esos problemas aparecen en la neurociencia, parte de ellos en la ciencia de materiales, diseñar nuevos materiales eh, con ciertas características que ahorita actualmente podrían no existir y que si tú quieres que tengan las características deseadas, vas a tratar de imaginar cómo podría ser la estructura atómica, por decir, del material o molecular, y entonces tratar de realizarlo. En otra parte es la computación cuántica, es algo que está emergiendo y hay computadoras cuánticas en China, en Estados Unidos, en Europa. Es posible que en un futuro ya no sean solamente las supercomputadoras gigantes, las cuánticas, sino que haya los a nivel pequeño, a nivel masivo. Si eso sucediera en un futuro, el entender cómo funcionaría ese tipo de computación, cómo funcionarían los algoritmos, no solo el hardware, sino el software, sería diferente. Y para eso ahorita no hay las materias, no están las asignaturas donde eso ya se sepa hacer. Habría que, es como un reto nuevo que está surgiendo. Sobre la ciencia de datos, como bien decía Marco Ariely, pues ya existían la cuestión
de los datos sacar la información, toda la parte de estadística, ahí ya estaría, pero lo que es relativamente nuevo es, hay redes sociales de las cuales se pueden extraer millones de datos. Y entonces eso implica tratar de sacar el lado matemático y no solamente el lado estadístico. Pensando en redes, hay vértices, hay aristas, hay conexión y hay procesos que están cambiando. Digamos que a la hora de tratar de decir algo que sea útil a otras personas, hay que entender un poquito del fenómeno que se está trabajando, sea del comercio, sea de la política, sea de la psicología, los fenómenos que están pasando, si están habiendo más criminales o más gente que asesina o golpea, más intolerancia, si hay más guerras, quisiéramos poder evitar pues los desastres, ¿no? También aprovechar la ciencia de datos para eso. Otro es la cuestión de inteligencia artificial y robótica. En cuanto a las redes neuronales artificiales, existen algoritmos y se implementan en varios terrenos, pero hay partes teóricas que no se han discutido. En particular, muchas veces se hacen primero los algoritmos, se ponen a prueba, se ve que funcionan, pero no hay una discusión teórica de por qué funcionaron o bajo qué condiciones podrían fallar. Es algo por poner una imagen. ¿Qué pasa en ecuaciones diferenciales? A veces uno le da la ecuación diferencial y lo pone en la computadora y te saca la solución. Pero hay ciertas ecuaciones donde lo que grafica la computadora no corresponde a lo que debe de ser. Conduce a un error. Y entonces distinguir cuándo se produjo el error, qué es lo que lo produjo, cómo se podría evitar. Pues de alguna forma pasaría lo mismo también con las redes neuronales, entender los alcances y limitaciones de los algoritmos, cuándo funcionan. Esa es como toda una problemática. Otra cuestión es las matemáticas del clima. En particular, no solo es predecir si va a venir un huracán o va a ocurrir, no sé, una epidemia, por decir. La cuestión de prevención de desastres es algo que importa a todos. Le importa a países, le importa a comunidades, importa a las compañías de seguros, importa a los gobiernos. De alguna forma quisiéramos poder evitarlos o que cuando ocurran los estragos sean los menores y poder reconstruir, rehabilitar lo dañado. Un detalle sobre eso es la cuestión de la desertificación, la cuestión del agua. En el norte del país ya hay problemas en torno al agua, pero un día el Cutzamala se seca y también habrá en la misma Ciudad de México. Es decir, hay problemas que pueden estallarnos y que si nadie hace nada de previsión o de cuidados, pues nos agarran por sorpresa y nos impacta más de lo que era indispensable, ¿no? Otro ejemplo, otros dos detallitos, por decirlo de alguna forma, actualmente estamos viviendo en una situación económica, pero como que en cuanto a proyectos de otro tipo, de que la economía funcione de otra forma, donde haya menos desigualdad, me parece que no está suficientemente desarrollado, que hace falta un nuevo desarrollo en ese terreno. Otro dato es la cuestión de la educación. Pues nuestro país no está tan bien en la cuestión educativa y en particular en la parte de las matemáticas, quizá ahí se ve más drásticamente. Puede discutirse si los libros de texto a nivel primaria fueron correctos o no, ya se hará el balance con el tiempo, pero por lo mientras, el balance que yo tengo ahorita es que a grosso modo, está muy mal la educación en el país. Y si queremos que mejore, también tiene que mejorar en matemáticas. Y bueno, eso es algo como dos necesidades que hay, que a mí me parecería que también serían importantes en los primeros problemas, desarrollar nuevas matemáticas y en el último caso, pues, ¿cómo
cómo hacer que la gente las aproveche más, que se estudien más, con más gusto, con más calidad, que no sea solo copiar y pegar. Un uso adecuado de las nuevas tecnologías, eso hace falta. Eh, Todas esas cosas me parecen importantes tomar en cuenta, que no están actualmente ya que digamos, ¿qué materia agarrar para entender esto o aportar algo en esto? Pues ahorita no lo hay. De alguna forma hay retos futuros que tendremos que aprender y desarrollar lo que venga. Matemático famoso quiera resolver a uno de los problemas, ¿no? Bueno, algunas de las áreas que están ahí mencionadas los problemas que están ahí mencionados tienen que ver con geometría algebraica, con teoría de números, con ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones de Navier-Stokes tienen que ver con la turbulencia. Es como un ejemplo muy claro de donde el primer rollo que tuvo la matemática es en constantes. No había solución con una fórmula exacta y entonces vertientes surgieron. Bueno, vamos a tratar de entenderlo cualitativamente o vamos a está bien, se necesitan esos desarrollos, pero siguen allí, indomables en cierto sentido, hasta el momento por lo menos. Y allí hay mucho que hacer. Y todo lo que se haga allí puede tener un impacto, pues en muchos terrenos, bueno, ni qué les digo de la importancia de los fluidos y las turbulencias. Problemas de ciencias de la computación, problemas famosos como la hipótesis de Riemann, que tiene que ver a su vez con los números primos. Hay conexiones entre las mismas ramas de las matemáticas. A veces pensamos que variable compleja y teoría de números estarían completamente separadas y pues la verdad se juntan en problemas como el de la hipótesis de Riemann. Las ecuaciones de Yang-Mills, la mecánica cuántica, allí hay mucho, no solo porque lo mencionen ellos, sino también tienen muchas implicaciones con los desarrollos recientes de mecánica cuántica. Y bueno, de esos 7 problemas, uno famoso era el de la conjetura de Poincaré, que ese ya fue demostrado, pero incluso entender la demostración requiere actualmente bastante estudio. Entonces, allí mi opinión sería que haría falta una demostración más sencilla. El poder comunicar una idea compleja en brevemente no le sirve solamente cuando uno pide recursos, porque efectivamente si le dices algo a quien y no te entiende nada, pues no va a probar nada. En la misma docencia, también para la labor docente necesitamos desarrollar esa labor de comunicación. Y bueno, en unos casos las demostraciones originales pueden ser más laboriosas y una labor, digamos, es buscar nuevas demostraciones más sencillas, más elegantes, más breves. Eso también tiene su utilidad. Bueno, un pequeño comentario sobre esta idea de problemas que me han parecido interesantes. Durante la pandemia surgió en línea el cibercoloquio latinoamericano de matemáticas. Muchas de esas pláticas fueron interesantes, están en línea, pero quisiera mencionarles 4 de ellas. Una que habla sobre la hipótesis de Riemann. Este señor Emanuel Carneiro menciona no solo la conexión de variable compleja y números primos, sino menciona la idea de la probabilidad de los procesos estocásticos. También, si escuchan su plática, verán que ahí hay una posible conexión. Otro, Gunther Hullmann platicó sobre problemas inversos y la capa de Harry Potter. Esta idea de la capa de Harry Potter tiene que ver con la invisibilidad, con el que un avión, por decir, actualmente están construyendo aviones que tratan de que no los detecte el radar o de que no se escuche. Y entiendo que por lo que él dijo que
que están tratando de hacer algo que no lo podamos ver, es decir, no es que realmente no pase la luz por él, sino que como que se desvíen los rayos y uno no lo pueda ver. Es decir, el problema de la invisibilidad es algo que están tratando de hacer realmente. Y bueno, supongo yo que si lo logran hacer, se ganarán el premio Nobel. Y habrá implicaciones en muchos sentidos si lograran hacer un descubrimiento en ese terreno. Y allí, por ejemplo, están las ecuaciones diferenciales parciales, que son una rama que es difícil, que soluciones sencillas así de una ecuación fácil de resolver, hay pocas, pero pues que son relevantes, que tendrán lo que aporten allí será ganancia. Otra plática que me llamó la atención fue la de Federico Ardila, de geometría, robots y sociedad. Ahí junta geometría combinatoria y robótica. También hay conexiones que luego no aprende uno en la carrera. Parte porque a lo mejor cuando hicieron los programas no eran conocidas, o parte porque el conocimiento se va desarrollando más rápido de lo que se van actualizando los planes de estudio. Pudieran ser las dos cosas incluso. Y otra es de Alejandro Coxar, sobre sincronización. Bueno, nada más lo recomiendo de que son fenómenos cuya comprensión, cuyo entendimiento, que requieren un trabajo para entenderlos y que ese entendimiento podría potencialmente darnos frutos en muchos terrenos. Son como problemitas que no son tan famosos, pero que igual me parece que serían relevantes decir algo. Un último ejemplo de este panorama muy breve es las matemáticas del siglo XXI. Es decir, ha habido matemáticas desde Euclides, desde los babilonios, hay toda una historia, hay cosas que ya están bastante establecidas, pero hay cosas nuevas que están surgiendo y están avanzando. En particular, la plática que dio Cedric Villani, aquí en la facultad, está grabada, está en YouTube, lo pueden escuchar. Menciona cómo en algunos problemas, en particular precisamente el de la conjetura de Poincaré, es uno de los que menciona, de cómo entre ramas diferentes se van conectando. Plantea también cosas relacionadas con algoritmos, platicó también, pues digamos, dos de sus frases que me llamaron la atención. Una es que algo así como que no se puede saber de todo, pero si sabes de algo, puedes trabajar con gentes que sepan de otra cosa, y si puedes establecer un puente, se abre camino a nuevas soluciones. Esa importancia de trabajar como en equipo me parece importante. Y la otra cosa que decía es que si una rama de las matemáticas era bella, iba a tener aplicaciones. Es decir, que no había el dilema de o la belleza o la utilidad, sino que las matemáticas las tenían las dos. Entonces, bueno, ese es un pequeño comentario. Bueno, ya entrando en materia, pues lo que hice fue ir bloque por bloque y tratar de sintetizar las materias por ramas. Unas serían las materias relacionadas con el álgebra, otras, bueno, en particular la de teoría de números, en esta materia se relacionaría, es un primer acercamiento a los grupos pensando en las congruencias, es decir, con números naturales, números enteros, y bueno, ahí aparecen ciertos grupos, un primer acercamiento al concepto de grupos en contextos finitos. De geometría. Pues todas estas materias están relacionadas con la geometría, las últimas tres viene explícitamente el nombre. En la primera de conjuntos convexos tal vez no es tan explícito, pero la noción de convexidad es geométrica. Un conjunto es convexo si dados dos puntos, todo el segmento de línea que los une está contenido en el conjunto. Entonces también es parte de la geometría. Hay otras que ubiqué en principio relacionado con ciencias de la computación. Podría discutirse si la parte de conjuntos y lógica entraría allí, pero
la cuestión de la lógica está más relacionada con la computación de lo que parece. Digamos, podría pensarse algo muy, muy puro, pero ahí hay también aplicaciones. Bueno, hay materias que son propiamente de la carrera de física y que está bien tener un primer acercamiento a la física porque de alguna forma el matemático, los teoremas, las abstracciones, muchas veces parten de algún ejemplo intuitivo. La física es una de esas fuentes de problemas intuitivos, la geometría ha sido otro, y actualmente pues tendremos bueno, en la computación y demás nuevas fuentes de, de ejemplos inspiradores. Bueno, están las matemáticas discretas, de probabilidad. Esta es la única que me atrevería yo a proponer que sí se haga obligatoria. Siento que es un hueco muy grande no saber nada de probabilidad para un matemático, aunque sea puro. Pasando al bloque 2, pues está de materias de álgebra solamente habría una, la de álgebra moderna 2. De análisis, propiamente análisis 1 se estaría llevando en ese bloque, pero por poner un ejemplo, series de Fourier, teoría de la medida y cálculo de las versiones, las tres están muy relacionadas al análisis. Uno, el cálculo y las series de Fourier más del lado físico, la teoría de la medida más del lado de la probabilidad. En ecuaciones diferenciales, digamos, también solamente ubiqué una, la de ecuaciones diferenciales 2, suele ser más cualitativa, aunque allí ocurre que influye también mucho el enfoque del maestro. Hay maestros que desarrollan más el lado cualitativo y geométrico, hay maestros que desarrollan más el lado de la modelación. Entonces, la sola materia y el solo programa da una idea, pero a la hora de decidir si uno lo inscribe, es mejor sí ver la presentación y ver cómo va a ser el curso. En parte de geometría, pues estarían diferencial 1 y 2. Sistemas dinámicos discretos, no encontré exactamente dónde ubicarla. Podría pensarse que es como ecuaciones en diferencias, podríamos pensarlo así. Pero se junta de hecho, para saber más de eso, yo quiero ver el librito de Jefferson y de Héctor. La publica la facultad, está muy bonito. Hay toda otra rama de historia de las matemáticas, ciencia y sociedad. En particular, pensando desde el lado de la docencia, la parte de historia suele ser interesante en términos de cómo surgieron las ideas. No mágicamente a la primera alguien se despertó y dijo, pues estos son los axiomas y estos son los teoremas, sino que hubo un proceso de construcción y descubrimiento, y la historia nos debería poder ayudar a eso. Las asignaturas de la carrera de física, todas estas, muchas de ellas requieren los cálculos, por eso no fueron optativas en los primeros semestres, y todas ellas son muy interesantes. Del lado de probabilidad y estadística también se suele requerir cálculo, y entonces probablemente por esa razón también estén hasta este bloque. Otro bloque es la parte relacionada con computación. Está la cuestión de los algoritmos, los lenguajes de programación. Allí tuve duda de si análisis numérico incluirlo allí. Quizá podría ser como otra rama, pero bueno, un primer bosquejo sería este. Hay la parte de investigación de operaciones. La investigación de operaciones la conocen mejor los estudiantes de actuaría, digamos, podría pensarse como en términos de optimización. Antes de tomar una decisión, ¿cuál es la decisión de más beneficio o de menor costo? Como prever los escenarios y compararlos. Entonces, la programación lineal e investigación de operaciones son materias propias de este área. Lógica y teoría de conjuntos, bueno, son como también otras áreas más de los fundamentos. Topología, también no supe bien dónde agruparla, en un sentido
cabría junto con las de geometría, pero en otro sentido también está cercano a teoría de conjuntos. Ahí caben, tiene su vida propia. En realidad es una que va a continuar más adelante. Pasando al siguiente bloque, agrupé materias en torno al álgebra. En los seminarios, muchas veces el profesor propone el contenido. Entonces hay que ver cuál es el contenido que se está proponiendo antes de cursar la materia ya directamente. En términos de análisis, hay todas estas ramas, análisis 3, análisis 4, análisis de Fourier, teoría de la medida. Hay los seminarios de análisis matemático, que también ahí se propone el contenido según el caso. Y a veces se habla de análisis real y complejo. En ese sentido, por esta razón puse variable compleja aquí, aunque podría, digamos, según el enfoque, podría estar más pegado a la geometría. Digamos, ahorita lo dejaría así. Otro bloque de materias donde está muy relacionada la probabilidad y estadística es análisis de regresión, estadística bayesiana, los procesos estocásticos. De hecho, de todas estas, algunos libritos como el de Joel Porty Stone abarca probabilidad, estadística y procesos estocásticos como un hilo común entre las tres. Y bueno, están los seminarios. Por la parte de ecuaciones diferenciales, está el caminito de ecuaciones diferenciales, 1, 2, 3. Hay la asignatura de ecuaciones integrales, que creo que casi no se ha abierto esa materia. Y hay las ecuaciones diferenciales parciales, que también tienen su vida propia. De geometría hay abundantes geometrías: algebraica, diferencial, riemanniana, sumatoria. Esta última geometría sumatoria también casi no se ha abierto. Y aquí agrupé topología diferencial por ser más cercana a la geometría que las otras topologías. Estaría sistemas dinámicos discretos, continúa 1 y 2. Biología matemática, toda una rama que ha surgido en términos pues de las matemáticas que surgen en relación con la biología. E incluso, pues hay la discusión de biología teórica, ¿no? Es como una nueva rama que desgraciadamente en la carrera de biología pues no tienen una formación como para estar contribuyendo al menos, y en ese sentido este desarrollo ha sido mayor en otros países o incluso en otras universidades como la de la Ciudad de México. La parte de sistemas complejos está muy inspirada en la biología matemática. En la UNAM lo que sí hay es el Centro de Ciencias de la Complejidad. Y bueno, hay una parte de los profesores del departamento que se han especializado en esto. Quizás hayan conocido sus libros, Faustino, Pedro Miramontes, bueno, varios de ellos. Matemáticas discretas, allí entrarían teoría de las gráficas, análisis combinatorio. Aquí agrupé teoría de juegos. Está la cuestión de ciencias de la computación, bueno, lo de la computabilidad, la inteligencia artificial, y bueno, demás temas. Otra cuestión en torno a la investigación de operaciones se amplifica. Están las redes, programación, habíamos mencionado programación lineal. Después de esa asignatura está programación dinámica, entera y no lineal. Teoría de las decisiones, podría pensarse que es paralelo a investigación de operaciones, antes de tomar una decisión, comparar. Simulación y control, allí también se utiliza bastante probabilidad. Teoría de colas, teoría de inventarios, esta de inventarios, reemplazo y mantenimiento, tiene que ver con el uso de los almacenes en particular. El inventario es cuánto hay. Entonces, se trata de estudiar cómo es el patrón de consumo de lo que está y la necesidad de cada cuánto lo vas a estar surtiendo. No puedes surtirlo más de lo que tiene capacidad.
pero puede ser que en un momento dado no quieras que se te acabe y lo necesites y no haya el recurso, en particular en cuestiones de agua, en cuestiones de gas, en cuestiones bueno, de ese tipo. Es importante que no falte, bueno, en los hospitales el oxígeno, la sangre, que no se acabe. Entonces, tener estudiado cómo son las demandas del producto y cuál es el surgimiento de él. Está la cuestión de lógica y teoría de conjuntos con su vida propia. Están los seminarios de filosofía de la ciencia y los de ciencia y sociedad. Hay dos materias más relacionadas con física y matemáticas. Están más topologías. Curiosamente, topología algebraica no la encontré tal cual, pero parte del temario de topología algebraica se puede ver en topología en 2 o 3. Bueno, en los seminarios también podría entrar. La cuestión de matemáticas aplicadas, allí cabe todo prácticamente, porque prácticamente cualquier área de las matemáticas ha encontrado aplicaciones. Antes se pensaba que solo la teoría de números se salvaba y con la criptografía ya ni siquiera quedó completamente sin aplicación. O sea, prácticamente cualquier área de las matemáticas tiene aplicaciones y entonces ahí hay que ver la propuesta de seminario que hay en concreto. Digamos, eso ha permitido que muchas cosas que van surgiendo ahí caben. Tiene ese rasgo estas materias. Está la parte de enseñanza, hay 4 materias para enseñanza de las matemáticas. Y bueno, la última parte de la plática, que es muy breve, es pensando en el problema de planear la carrera. Una pregunta que uno puede hacerse es: ¿qué te gustaría hacer al acabar? ¿Quisieras seguir estudiando? ¿Quisieras ya entrar a trabajar? Si quieres seguir estudiando, pensando quizás en una maestría, ¿en torno a qué? Hay que empezar a especializarse. Y mi recomendación es pensar en un problema o algunos problemas que te gusten. Pudiera ser problemas grandes de los famosos, a ver si lo que hagas es ganancia, o problemas más modestos que seguro salen y que con ellos vas avanzando. Digamos, el balance entre la urgencia y lo importante, pues ahí igual también el elegir un problema te permite como qué necesito para entender ese problema, lo que ya se ha dicho de ese problema, y entonces pensar algo original. Esa es como una primera parte al respecto. Por otra parte, pensando en alguien que ya quiere, que ya acabando la carrera quisiera entrar a trabajar. Bueno, igual hay un mundo donde se puede trabajar. Puede ser en docencia, relacionada a la computación, al sector financiero, a la misma industria. Entonces, según a qué quisieras tener más puertas abiertas para trabajar, es las materias que convendría llevar. Pensando en docencia, pudiera convenir los seminarios de enseñanza. Pensando en computación, bueno, todas las materias de algoritmos y teoría de la computación. Pensando en el sector financiero, quizás las de investigación de operaciones, quizás las de probabilidad estadística. Pensando en la industria, quizás las materias relacionadas con la física. Allí habría opciones, en particular en la industria. Muchas veces no te pagarían por producir un teorema, sino por trabajar en equipo con otros especialistas y hacer tu aporte a ese equipo. Entonces es importante el tener un mínimo de las nociones de los otros profesionistas, sea de la biología, de la química, de la ingeniería. Es, digamos que para poder entender tú qué están haciendo ellos y también tú tratar de explicarles a ellos tu visión en torno a los problemas. Y bueno, uno puede tener un plan de tengo esta meta,
sea de pensar en estos problemas o de entrar a trabajar en tal sector. Y en ese sentido, uno puede diseñar su plan y pensar, pues yo llevaría estas materias. Pero digo, un poquito de flexibilidad en el sentido de que salen los horarios y a lo mejor no sale la materia que querías o no embonan las materias que querías en el mismo horario. Podría pasar algo así. O que no alcanzaste grupo si hubiera sido muy demandada o alguna cosa, ¿no? Entonces, tener un poquito de flexibilidad, es decir, de lo que salga. Por una parte, a veces hay oportunidades, había cosas que no habías previsto y que puede ser interesante llevar la materia. Y también al revés, puede haber algún inconveniente, por ejemplo, que se enciman los grupos de las materias que querías llevar y bueno, entonces hay que elegir. Entonces, procurar no atrasarse tanto y bueno, mi sugerencia es que uno se plantee las metas y con esas las tome como guía para elegir las materias, pero como guía, no como receta de que a fuerzas esas materias, sino que de lo que vaya saliendo, aprovecha lo mejor que hay en tu circunstancia. Esa sería mi recomendación. Y bueno, pues la idea de planear la carrera es, si tú haces el plan es que tengas un sueño, que quieras acabar la carrera y lograr algo, después aprovecharla ella, y, y para eso hay que perseverar, es decir, no se va a acabar solita, hay que trabajar, hay que levantarse de los tropiezos, y en ese sentido, pues lo que mencionaba Marco, uno ubicar cuál es el ritmo que uno puede sostener. Si uno tiene dificultades, a lo mejor un paso más lento, pero avanzar. No quedarse así fuera de combate. Y por otra parte, si alguien tiene más facilidad, pues a lo mejor puede llegar más lejos. Y eso, digamos, en algunos contextos, en particular en el lado académico, hay más posibilidad si egresaste joven a que si ya egresaste a los, no sé, 50 años, ya pudieras no tener la oportunidad ante algunas convocatorias, por lo menos. En ese sentido, el tiempo cuenta. Digamos, no hay que dejar para mañana lo que puedas hacer hoy. La vida se va más rápido de lo que uno cree. Y bueno, pues esto sería lo que yo les comentaría. Igual si hay preguntas, comentarios, pues aquí estoy. ¿Alguna pregunta, compañeros? Hola, ¿qué tal? Tenía varias, pero creo que algunas ya más o menos se resolvieron, pero hay una que sí sigo teniendo. ¿Qué materias optativas sería recomendable llevar de cajón? Porque, por ejemplo, he oído comentarios que dicen, es recomendable llevar lógica matemática para poder entender bien las técnicas de demostración, etc. O llevar topología, porque no se ve como obligatoria. O sea, para tener un panorama general, porque es lo que me gustaría primero, tener un panorama general de las principales áreas de las matemáticas y ya después escoger una cierta área. Bueno, incluyo la segunda pregunta. Por ejemplo, en el caso de los que son físicos y ya están haciendo a lo mejor su segunda carrera, ¿qué se recomendaría de materias llevar para pues que les sirvan para físico-matemáticas sin llevar las mismas que ya llevaron de optativas o de obligatorias de la carrera de física? Esas serían las dos. Bien. Bueno, de la primera parte, es que según la finalidad, según la meta que te propongas, es las que serían más convenientes para esa finalidad. Por poner un ejemplo, si te planteas de finalidad trabajar en la docencia, a lo mejor convenga si llevar los seminarios de enseñanza. Si te planteas la finalidad de seguir estudiando, digamos, en el lado del álgebra, pues entonces lleva las materias del álgebra. Según la especialidad que te llame o el problema que te llame más la atención, de alguna forma revisa qué necesitas para entender ese problema o qué necesitas para poder decir algo al respecto. En particular, no sé si quisieras decir algo de la hipótesis de Riemann, pues habría que llevar variable compleja, habría que llevar teoría de números,
y habría que rastrear qué más habría que estar aprendiendo para poder entender lo que ya se ha hecho al respecto. En el caso mío, pudiera yo decir, a mí me gustaba, digamos, la topología diferencial, pero había unas ciertas demostraciones que requerían la topología algebraica y yo le había oído al álgebra, no me había gustado, no la había entendido a fondo. Y la tuve que aprender por mi cuenta ya después. Y lo logré, digamos, de hecho vi un lado que me pareció más bonito que no lo conocía. En particular las, las gráficas de Cayley, los grupos de Coxeter, hay toda una teoría geométrica de grupos que creo que podría darte una cierta intuición de qué pasa en la cuestión algebraica. Y por otra parte, la misma topología algebraica con los simplejos y los complejos simpliciales, los grupos de homología, los de cohomología, el grupo fundamental, todo eso te da una idea diferente del álgebra, porque como que te da una intuición de en qué puede significar, o hay problemas donde el saber el álgebra te permite responderlo. Entonces, hay materias que a lo mejor por sí mismas no te llamen la atención, pero cuando estás estudiando otras puedes necesitarlas y entonces sí es conveniente revisar las conexiones para que no la tengas, para tratar de dejar lo autodidacta al mínimo. O sea, yo creo que de alguna forma todos tendremos que hacerlo autodidacta porque siempre hay cosas nuevas que aprender, pero no recomendaría dejar todo al autodidacta. Hay materias como mecánica cuántica que pues que sí requieren un estudio especial, ¿no? Y más concentrado. Ahora, pensando como físico, sugeriría, por ejemplo, eh, de ver, por ejemplo, de algunos de los premios Nobel de Física que han tenido. Alguno de los premios recientes tuvo que ver con que tenían que ver con topología. En la plática de Natalia Jonard, que dio hace tiempo, mencionaba que uno de esos premios Nobel tenía que ver con topología y la materia. Otro ejemplo en la de Cedric Villani, él menciona al principio de su plática de nuevos desarrollos y ahí también se necesitaba probabilidad en varios de estos desarrollos de la física nuclear. En ese sentido, pues digamos, a priori yo creo que al físico no le hacen falta muchas matemáticas. Claro que pueden gustarle y serán bienvenidos, pero me parece que las que llevan esencialmente están bien. Claro, a lo mejor el álgebra que llevan podrían saber un poquito más llevando álgebra superior o teoría de grupos propiamente dicha. A lo mejor vieron probabilidad en un sentido más utilitario y a lo mejor llevar probabilidad en sentido más teórico pudiera ampliar el panorama. ¿Qué otra cosa podría decir? Pues en realidad más bien, incluso dentro de la física hay varias ramas y quizás dependiendo del problema que esté estudiando, podrían ser las matemáticas que recomendaría en su caso. Se me ocurren ahorita algunas materias así, pero no sé, o sea, porque no sé bien cómo aplicaría en este caso. Por ejemplo, no, en el programa de física no hay ecuaciones diferenciales parciales, que supongo que puede haber alguna ventaja en cosas de calor, etc. Solo llevan una variable compleja. No llevan, bueno, llevan series de Fourier, pero nada más un cachito en una materia que antes era FETI, ahora no sé, creo cómo se llama, matemáticas avanzadas, creo. De la física, sí. Pero son nada más cachitos, no sé cuáles de esas, por ejemplo, podrían convenir, no sé. Pues es que a veces también, por ejemplo, recomiendo también ver cómo están los horarios exactamente y qué profesores la van a dar. Porque a veces la misma materia
quizá un investigador del IMAS lo dé diferente que un investigador del instituto o que un profesor de la facultad. E incluso dentro de la misma institución o de la misma dependencia puede haber varios enfoques. Entonces, yo lo que recomiendo es que busquen los mejores maestros, sean de donde sean, y, y que, pues bueno, sin prejuicio, digamos, meterse a esos cursos y valorarlo, digamos. Eh, en un sentido, yo creo que sí es útil, en particular ecuaciones diferenciales parciales, yo creo que es bastante importante, pero digamos, ponerla como que requisito indispensable, que si no la llevaste en la licenciatura nunca lo vas a aprender, pues tampoco también lo puedes estudiar después en la maestría. De alguna forma, algo que he escuchado de parte de los físicos es, en cuestión de relatividad, eh, hay toda una relación con la geometría riemanniana y con la semi-riemanniana, de hecho. Y esa, digamos, a veces pueden hacer las operaciones, las cuentas, pero la intuición geométrica de qué está detrás, por la curvatura de ese espacio-tiempo, por decir, no queda tan claro. Y en ese sentido puede ayudar algo de geometría diferencial y geometría riemanniana, pero depende también de lo que de lo que se quiera saber. Eh, digamos, no tendría una respuesta más precisa a priori. Su asistencia. Muchas gracias, doctor. Gracias, agradecemos al doctor.